Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. El cuerpo de Yulixa Tolosa habría sido hallado esta tarde en Cundinamarca. La fiscalía intenta identificarla, luego que la abandonaran después que saliera en delicado estado de salud de un procedimiento estético. Así permanecieron centenares de pasajeros en la terminal de transporte de Cali, debido al bloqueo en la vía al mar por mineros que piden solución a sus problemas. Los pacientes se siguen desmayando esperando atención médica. Los usuarios piden al gobierno a través del Ministerio de Salud inyectar los recursos necesarios para salvar vidas. La registraduría aprueba los softwares para evitar ataques cibernéticos en el proceso electoral del próximo 31 de mayo. El registrador nacional habla en Noti5 de este tema y de la solicitud a la fuerza pública para evitar que grupos al margen de la ley no dejen votar libremente. Lo que caray es minero. Rosa, qué linda es. ¡Arriba, Petróleo! Y espere, Totó la Momposina murió a sus 85 años. Una grave situación se registra esta noche en Santander de Quilichao. El alcalde de este municipio fue interceptado por hombres armados y las primeras informaciones indican que le robaron su vehículo. El alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalva, fue interceptado por hombres armados sobre la vía panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao. Los delincuentes despojaron al mandatario del vehículo en el que se movilizaba. La fuerza pública desplegó un operativo para garantizar la evacuación del alcalde y sus acompañantes. Las redes de apoyo del Cauca emitieron una alerta para unidades de transporte y viajeros que se movilizan hacia Cali por presuntos hostigamientos y una posible escalada terrorista. Las autoridades solicitaron evitar la divulgación de detalles sobre el punto de evacuación del mandatario, advirtiendo que filtrar estos datos pondría en inminente riesgo su integridad física. Las autoridades intentan identificar el cuerpo de una mujer encontrado en Apulo, Cundinamarca, que correspondería a Yulixa Tolosa, quien días atrás había sido sacada en deplorables condiciones desde un centro de estética ilegal en Bogotá. Hace pocos minutos, el alcalde de la capital de la República confirmó la identidad de la víctima. La desaparición de Yulixa Tolosa, la mujer que salió inconsciente de un presunto centro estético clandestino en Bogotá, tuvo un nuevo y doloroso avance en las últimas horas, tras el hallazgo de un cuerpo en zona rural de Apulo, Cundinamarca, que tendría características coincidentes con las de la víctima. La fiscalía informó que los investigadores encontraron similitudes en las prendas de vestir, la morfología y las lesiones asociadas al procedimiento estético al que se había sometido la mujer antes de desaparecer el pasado 13 de mayo. Fue ubicado en la ciudad de Cúcuta el vehículo en el que presuntamente fue trasladada la víctima. Este importante avance permitió la captura de 2 personas extranjeras, quienes deberán responder ante las autoridades judiciales. El cuerpo fue encontrado a un costado de una carretera y posteriormente trasladado a medicina legal, donde se adelantan pruebas de ADN para confirmar plenamente su identidad. A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato. Al día siguiente de conocer la desaparición de Yulixa, los investigadores obtuvieron información que indicaba que a ella la habrían sacado esa misma noche de Bogotá. La SIJIN y el GABLA activaron inmediatamente la búsqueda fuera de Bogotá. Desde ese momento mi instrucción fue clara. La prioridad número 1 era encontrar a Yulixa. El caso generó impacto nacional luego de conocerse que Yulixa habría sido sometida a una lipólisis láser en un lugar que, según las autoridades, funcionaba de manera clandestina y sin las condiciones requeridas para este tipo de procedimientos. En medio del avance de las investigaciones, la Fiscalía emitió 5 órdenes de captura. 2 ciudadanos venezolanos ya fueron detenidos y serán judicializados por los delitos de desaparición forzada y ocultamiento o destrucción de material probatorio. Entre tanto, otras 3 personas continúan siendo buscadas por las autoridades por su presunta relación con este caso. El cierre de la vía al mar entre Zaragoza y Bendiciones generó caos en la movilidad entre Cali y Buenaventura. Centenares de pasajeros permanecieron durante el día en la terminal de transportes intentando viajar hacia la ciudad puerto.
Filas interminables, pasajeros esperando en el suelo junto a maletas y decenas de despachos suspendidos marcaron la jornada en la terminal de transportes de Cali desde las primeras horas de este martes, debido a los bloqueos registrados en la vía al mar. La protesta se concentró en los sectores de Zaragoza y Bendiciones, donde manifestantes instalaron barricadas y atravesaron vehículos para impedir el paso por el corredor vial. La concesión Unión Vial Camino del Pacífico confirmó el cierre total de ambas calzadas y señaló que la situación obedece a hechos externos al proyecto vial. Según versiones preliminares, las manifestaciones estarían relacionadas con reclamos de comunidades mineras que denuncian falta de garantías para continuar ejerciendo minería tradicional en el río Dagua, actividad de la que dependen cientos de familias. La situación afectó la movilidad de carga hacia el terminal marítimo y obligó a suspender la salida de al menos 115 vehículos de transporte de pasajeros desde Cali hacia municipios y destinos del corredor del Pacífico. Antes de las 5 de la mañana ya estábamos aquí esperando para poder ir a Buenaventura como tal, pero se nos presentó ese problema con ese paro de camioneros, entonces no pudimos seguir. Me curan cada 8 días, entonces me curan y otra vez me voy. Ya a las 5 de la mañana y ahora iba para Buenaventura de nuevo. Imagínate, ya no puedo ir. Y que me duele mucho el pie. Mientras las autoridades buscan instalar mesas de diálogo para lograr acuerdos y desbloquear la vía, empresas transportadoras, viajeros y comerciantes reportan pérdidas económicas y retrasos que se acumulan con el paso de las horas. Lastimosamente, este corredor tiene una única vía, es muy difícil lograr vías alternas y entonces la parálisis es total. Al momento, como se ve, acá en el terminal tenemos la parálisis en los despachos del corredor de Buenaventura. Entre tanto, la fuerza pública mantiene presencia en la zona para prevenir alteraciones de orden público, mientras se recomienda a los conductores aplazar sus desplazamientos hasta que se restablezca la movilidad. Hace 20 días, un hombre que se hizo pasar por conductor de plataforma digital y que había robado y agredido a una usuaria fue capturado en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Cali. Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al hombre señalado de hacerse pasar por domiciliario de una aplicación informal para atacar y robar a una mujer en hechos ocurridos durante la madrugada en Cali. En los videos quedó registrado el momento en el que la víctima, una asesora comercial y madre de 2 hijos, pagaba con un billete de 50.000 pesos el servicio de transporte que había solicitado hacia las 4 de la madrugada. Le pasó el billete de 50, él tenía que cobrarse los 7.000 y él me da 45, pero él con la intención, porque él me dio los otros billetes en la mano, de que yo sacara que es que 2.000 sencillos. Yo le dije pues que yo no los tenía, que por eso le había dicho del billete de 50. Él se baja todo enojado, me dice que no, que entonces que le pase todo el dinero, que cómo así. Según la investigación, tras una discusión relacionada con el pago, el motociclista le arrebató el celular. Aunque la mujer logró recuperarlo e intentó ponerse a salvo, el hombre la persiguió y la agredió físicamente. Cuando yo volteo, el primer puño me lo pega en el ojo izquierdo. Ese me tira al piso y me empieza a propinar una golpiza más de 4 minutos, donde me quita el dinero, me deja hematomas, edemas en la cara, en todo lo que es la parte de atrás, en la sien, aquí en el tabique, en el ojo izquierdo, que fue el más afectado. Las imágenes muestran cómo la víctima terminó en el suelo mientras el señalado agresor continuaba golpeándola para impedir que se levantara. De acuerdo con las autoridades, el hombre finalmente le robó 345.000 pesos y huyó del lugar en motocicleta. La mujer logró reincorporarse, recoger sus pertenencias y pedir ayuda minutos después de la agresión. Todo este tiempo he pasado con miedo de salir, de tener una vida pues normal, social. No he podido por miedo de que de pronto ese sujeto ande por ahí buscándome o que quiera hacer algo para callar mi voz, para que yo no lo denuncie. Durante las investigaciones, las autoridades establecieron que el capturado presuntamente utilizaba nombres y fotografías falsas para registrarse en plataformas digitales, evadir controles y seleccionar a sus víctimas. Este individuo ya presentaba un amplio prontuario criminal por delitos como concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Además, deberá responder ante la justicia por los delitos de hurto calificado y agravado y lesiones personales dolosas agravadas. ¿Hasta cuándo tienen que aguantar los pacientes el indignante trato al que se ven sometidos por la crisis del sistema de salud a la que ha llevado el gobierno nacional por falta de recursos?
Eso es inaudito que yo ande 6 meses detrás de un gastroenterólogo que no lo encuentre, porque yo mantengo muy mala el gastritis, señorita. Mientras el dolor avanza y las respuestas no llegan, pacientes como Lina Forero continúan enfrentando largas esperas para acceder a citas médicas, tratamientos y especialistas. Desde hace meses, Lina intenta recibir atención por un problema gástrico que afecta su salud y su calidad de vida, sin obtener una solución oportuna. Su caso refleja la situación que viven numerosos usuarios del sistema de salud, quienes aseguran que entre trámites, autorizaciones y reprogramaciones ven deteriorarse su estado físico y también sus posibilidades de mantener estabilidad laboral mientras esperan atención médica. No mete la hoja de vida, te ven los ojos con estas lupas todas grandotas y nada, no te dan el contrato porque pues no puedes ver. Me cancelaron las dos. Yo llevo desde hace un año tratando de sacar esas 2 citas. Un tratamiento que yo tenía, que me tenían que hacer una cirugía bariátrica, tengo problemas de otostitis, pues no le dan a uno a veces los medicamentos, o la cita pues le atrasan a uno todo el procedimiento que usted dice, y entonces ya se le va pues a uno ya, volviendo ya el problema es más grave. La preocupación crece especialmente alrededor de algunas EPS intervenidas por el Estado. En el caso de Cosalud, distintos informes advierten sobre el incremento en las deudas con clínicas y hospitales, además del aumento de la cartera vencida, situación que estaría afectando la prestación de servicios y la atención a los afiliados. Estoy esperando una cita con el urólogo que la necesito urgentemente. Organismos de control y representantes del sector salud han advertido que en las EPS intervenidas persisten dificultades en la atención y retrasos que siguen impactando a millones de usuarios en distintas regiones del país. Hospitales y clínicas también han manifestado preocupación ante la acumulación de obligaciones económicas y no descartan restricciones en algunos servicios si no se logra una solución financiera por parte del gobierno nacional que permita garantizar la atención de los pacientes. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Hola, soy un man sano, un experto en inversiones sanas, y hoy voy a aconsejarte cómo invertir de la manera más sana. La inversión más sana es construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Muchos de nuestros clientes han hecho lo más sano. Han invertido en otros de nuestros proyectos para varios tipos de negocios: alquiler de vivienda, comercio o rentas cortas. Recuerda lo que un man sano te aconseja. La inversión más sana es la que multiplica tus finanzas. Invierte hoy mismo en los lotes de la Gran Manzana. En los últimos días aumentaron las quejas de usuarios de servicios públicos por incrementos en el valor de las facturas. Hablamos con algunos de los afectados. Las filas y reclamos de usuarios aumentaron en las últimas horas en el Centro Administrativo Municipal de Cali, donde decenas de ciudadanos llegaron para reclamar por los incrementos en el valor de las facturas de energía. Usuarios aseguran que los recibos llegaron con cobros más altos de lo habitual, afectando especialmente a familias de estrato 1, 2 y 3, que afirman tener dificultades para asumir los nuevos costos en medio del aumento general del costo de vida. Un recibo llegando a los 500.000 pesos para un mínimo, pues digamos que es bastante exorbitante, teniendo en cuenta que uno tiene más cosas, deudas por pagar, entonces resulta siendo tedioso y molesto de que si uno paga a tiempo, pues ni siquiera uno con eso tiene alguna justificación, y viniéndose acá a perder mediodía tampoco uno tiene una respuesta. Algunos ciudadanos también denunciaron presuntos cobros asociados a convenios o servicios que, según afirman, no fueron autorizados previamente. 30.600, que a los 5 meses son 122.400 pesos que tengo que pagarlos ahora, porque si no mañana aquí el recibo está muy claro, dice 20 de mayo se suspende su servicio.
Allá no me dieron absolutamente una solución que pague. Las largas filas en el CAN reflejan el creciente número de personas que buscan una revisión de sus facturas y respuestas frente a cobros que consideran excesivos. Lo que quiero contar es que han aumentado demasiado los servicios. De hecho, yo vengo a hacer un reclamo porque el agua aumentó y a mí me cambiaron el contador y también aumentó. Y ahora vea esa fila, también esa demora para que atiendan también acá, todo es un desorden. Viniendo aquí, denle lo mismo que no, que pague, que después que se hace el reclamo y que después que eso le devuelve mentiras o no lo devuelven. Los usuarios aseguran que esta situación está generando un fuerte impacto en la economía de muchos hogares caleños. El Registrador Nacional del Estado Civil hizo un llamado a las autoridades para extremar medidas que permitan facilitar el libre derecho al sufragio. Desde la entidad se han tomado las medidas para garantizar el proceso del 31 de mayo, donde se conocerá el nombre del próximo presidente de la República. Entrevista con nuestro director Edgar Arias. Gracias, Sonia, y seguidores en redes sociales de Noti5 y desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se ha venido promoviendo el tema de generar confianza, transparencia, y qué mejor que su representante, el Registrador Nacional del Estado Civil, en su paso por la capital del Valle, el doctor Hernán Penagos, pues ha dejado esa tranquilidad. Pues cordial saludo a toda la audiencia de Noti5. Muchas gracias por la invitación. Se está haciendo todo para que el proceso salga como sucedió en las elecciones legislativas. Sin duda, estamos haciendo múltiples acciones para que la ciudadanía tenga absoluta tranquilidad de la integridad del proceso electoral. Y me gusta mucho que recordemos eso. Hace 2 meses se llevaron a cabo elecciones de Congreso de la República, representantes a la Cámara y senadores de Colombia. Cerca de 20 millones de colombianos votaron y votaron en unas elecciones que se gestionaron muy bien, que fueron eficientes, en las que participó la sociedad colombiana, que fueron tranquilas. Luego ya tenemos un precedente de hace pocas semanas de unas elecciones bien gestionadas y lo que vamos a hacer es en estas garantizar inclusive con muchas más acciones de integridad electoral para la tranquilidad ciudadana. Usted se ha reunido con los comandantes de la policía y les ha pedido definitivamente que estén allí presentes en departamentos como el Cauca, por ejemplo. Más de 100 municipios, según la misión de observación electoral, presentan pues algún tipo de riesgo. ¿Qué les ha dicho usted a los comandantes? Lo que yo he dicho es claro. En Colombia debemos garantizar que la ciudadanía pueda votar, pero más que eso, que pueda votar libremente. Y sí, hay un número importante de municipios donde hay presencia de grupos armados ilegales que tienen cierta capacidad operacional y social en esos sitios donde se hace necesario un mayor despliegue militar, asegurar la zona y garantizar, insisto, el traslado del material electoral de un lado y de otro lado la tranquilidad ciudadana en el proceso electoral. Miren estos datos, por ejemplo, calculamos que en 5 departamentos está más de la mitad de los municipios que tienen alto riesgo en materia de orden público. ¿Cuáles son esos departamentos? Nariño, Cauca, norte de Santander, Antioquia y Chocó. Amén, por ejemplo, lo que ocurre en el Valle del Cauca, en el suroccidente, que es estos sectores de Jamundí. Entonces, lo que necesitamos es seguir verificando, dando tranquilidad ciudadana, pero aquí es evidente que la fuerza pública debe hacer todo el despliegue para que a través del Ministerio de Defensa le garanticen a la ciudadanía esa tranquilidad para votar. Desde el Ejecutivo se venía colocando en duda el proceso electoral y ya llegó la misión de observación internacional. Por primera vez para elecciones presidenciales habrá observación internacional, eso hay que decirlo también. Es muy cierto, mire, el despliegue de observación internacional para estas elecciones en Colombia de Presidencia de la República es el más grande de toda la historia de Colombia. Observación internacional que viene desde enero, que estuvo en las elecciones de Congreso y que felicitó a nuestro país por la eficiencia de las elecciones y por el comportamiento democrático de la ciudadanía. OEA, CAPEL, la Unión Europea, el Instituto Carter. El llamado código fuente, que a muchas personas les interesa, clave para los software y demás, también está garantizado en su auditoría. ¿Qué se va a hacer con este código fuente, doctor Hernán? Lo primero expliquemos, el código fuente es como la fórmula, las líneas de programación, la arquitectura que tiene un software para que cumpla su propósito. Por ejemplo, en este caso el código fuente de datos preliminares o de preconteo es el que permite que la ciudadanía o que desde esos software se pueda publicar la información muy ágil a partir de las 4 de la tarde. Ese código fuente hoy está a disposición de todos los auditores de los partidos, de la observación internacional,
de las autoridades y se va a entregar al Procurador General de la Nación en custodia. Luego, hoy todos pueden verificar la fiabilidad de ese código, que cumple su propósito y que no puede ser modificado. 2 semanas en las salas de auditoría para que todos los partidos políticos con tranquilidad verifiquen cómo y de qué manera se va a consolidar la información. Ahora, yo quiero aclarar lo siguiente. Los softwares de la registraduría son importantes, pero son secundarios. Y lo voy a decir por qué. Porque en Colombia aún existe el voto manual. Los softwares fueran determinantes si en Colombia existiera el voto electrónico. Pero en Colombia el voto es manual. Ustedes ven, las actas electorales, los paquetones son manuales y las actas electorales, las que hacen todos los jurados de votación en las mesas de Colombia, son físicas. Los jurados las llenan a lapicero y las firman. Esas actas son las que dicen la verdad de cada mesa. Todas las actas las vamos a publicar el día de las elecciones. Ese día cualquier persona puede ver el acta de la mesa más alejada de Jamundí, de la mesa más alejada de Itagüí, de Samaná o de Comaribo. Y simplemente esos datos de esa mesa los comparan con lo que divulga la registraduría. Colombia tiene voto manual y eso es lo que garantiza que no hay ninguna posibilidad que un software pueda modificar o alterar resultados. Doctor Penagos, los simulacros se vienen haciendo porque en el terreno siempre se pueden presentar situaciones. ¿Habrá simulacros también durante estos días? Sí, eso es muy importante. Si ustedes ven lo que ocurrió, por ejemplo, en Perú hace unas semanas, donde a estas alturas, después de 4 semanas, no se sabe ni siquiera quiénes pasan a la segunda vuelta presidencial, parte de alguna manera de eso, de no hacer pruebas de carga, de no hacer simulacros eficientes, de no verificar con tiempo todos los sistemas del proceso electoral. En Colombia estamos en procesos de simulacro. Esta semana haremos simulacros de preconteo. 30.000 personas estarán haciendo todo ese proceso para garantizar que esos software funcionen ese día. Pero aquí muy importante, a esos simulacros estamos invitando a todos los partidos políticos con sus auditores, a la observación y a las autoridades. Simulacros de preconteo, simulacros de escrutinio, pruebas de carga de todos los sistemas de información la semana entrante para que esos sistemas aguanten. ¿Y por qué las pruebas de carga? Primero, para que aguanten el tráfico de tanta ciudadanía buscando información, pero más importante, para que puedan repeler intentos de ataques cibernéticos. Esto es muy importante decirlo. En las pasadas elecciones, más de 30 suplantaciones tuvo la página de la registraduría y más de 3 millones de intentos de ataques cibernéticos. El día de elecciones son millones. Ahí tenemos todos estos equipos para poder controlarlos. Las empresas, las instituciones educativas, entidades oficiales pasaron listados. Se hizo el sorteo y ya se escogieron los jurados. Definitivamente hay que capacitarse para poder garantizar también que el proceso sea transparente y sea adecuado y oportuno. Me da pie para lo siguiente. Primero, el proceso de jurados, 860.000, fue un proceso de sorteo, como bien usted lo dice, de universidades, empresas públicas y privadas. 2, en este momento estamos en la tarea de capacitación de jurados. Y aquí el llamado a todas y todos los que han sido designados jurados, primero que tienen la obligación de cumplir su deber como jurados, pero en segundo lugar que tienen un deber de capacitarse. Estamos haciendo capacitaciones presenciales, pero algunos jurados no asisten. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si unos jurados no asisten o no se capacitan bien, el día de las elecciones no van a saber cómo instalar la mesa, cómo gestionar el proceso durante todo el día y cómo contar los votos al final. Si en la mesa de votación el proceso se hace mal, es decir, los jurados no cuentan bien los votos, no llenan bien las actas electorales, el resto del proceso se vuelve una complicación, ahí es donde empiezan los tachones, ahí es donde empiezan los errores. Luego nosotros necesitamos los jurados muy bien capacitados para que cumplan su labor muy bien, porque al final son ellos los que hacen las actas. ¿Duerme tranquilo el registrador nacional? No, yo no duermo tranquilo, pero trato de estar reposado y de tener templanza para que la ciudadanía confíe en su proceso electoral. Porque a mí me da mucho temor que ante desconfianza de la ciudadanía terminen las personas enfrentadas, terminen jurados con testigos golpeándose, terminen generándose desmanes
en algunos lugares de Colombia. Ya han ocurrido, ustedes lo saben, que en elecciones locales, municipales, ha ocurrido lugares donde han destruido registradurías. En Gamarra, yo lo digo permanentemente, quemaron vivas 3 mujeres. Entonces ese tema de desinformación es muy complicado porque hace que la ciudadanía se enfrente. Desde los medios de comunicación estaremos trabajando arduamente para que a partir de las 4 de la tarde, una vez se cierren las urnas, ojalá 4:40 de la tarde comiencen esas mesas informadas, porque recordemos que es un preconteo, porque los escrutinios son después, para que ustedes estén bien informados, ¿no? A esa hora. Así es muy importante decir que a partir de las 4 de la tarde pasan 30, 40 minutos que empiezan cada una de las mesas a procesarse y ahí empezamos con el preconteo o la información preliminar. Bien lo dice usted y eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Toda esa información que la registraduría publica a partir de las 4:30 de la tarde es información preliminar que se toman de las mesas de votación, de las actas electorales que se publican, pero a la par viene avanzando el escrutinio que hacen los jueces, que revisan las actas con toda tranquilidad en presencia de los partidos y que al final declaran los resultados. Nosotros damos información preliminar para que haya tranquilidad ciudadana, para que ustedes los medios puedan informarle a la ciudadanía, para que las personas se vayan tranquilas a sus casas viendo cómo se comportó la ciudadanía en el proceso electoral, pero los jueces van revisando a detalle en presencia de los partidos y declaran los resultados y declararán al final del Consejo Electoral quién es el gobernante de Colombia. Al doctor Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, muchas gracias por estos minutos con ustedes, los televidentes de Noti5, hasta una próxima oportunidad. A ustedes muchas gracias, saludo a la audiencia y lo felicito porque usted hace una gran labor aquí por este departamento. Muchas gracias, doctor Hernán Penagos. Continúe, Sonia, con más noticias en Noti5. Buenas noches. Edgar, gracias. Las autoridades se sorprendieron por el hallazgo de una persona sin vida en pleno centro de Cali. La víctima, que aún no ha sido identificada, tendría cerca de 30 años. Un habitante en condición de calle que recorría el centro de Cali en busca de material reciclable terminó alertando sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en un separador vial de la calle 25 con carrera 12, en un caso que ahora es investigado por las autoridades. Según información preliminar, el hombre encontró el cuerpo abandonado en la zona y dio aviso a la comunidad. Minutos después, vecinos del sector alertaron a una patrulla de la policía que realizaba recorridos por el lugar. Testigos aseguraron que la víctima estaba completamente cubierta y que nadie logró reconocerla. De acuerdo con las primeras verificaciones, se trataría de un hombre de entre 25 y 30 años, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades. Mientras unidades judiciales adelantaron la inspección en plena vía pública, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar quiénes estarían detrás de este caso. El exalcalde de Guachené, Cauca, Jesús Elber González, deberá responder ante la justicia por su presunta participación en una red de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Lo que comenzó como una investigación internacional por tráfico de fentanilo terminó salpicando a un exmandatario del suroccidente colombiano. En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la DEA fue capturado Jesús Elber González, exalcalde de Guachené, Cauca, señalado de integrar una estructura dedicada al envío de este psicoactivo hacia Estados Unidos. La estructura criminal enviaba cocaína y drogas sintéticas hacia Centroamérica y posterior hacia los Estados Unidos. Esto en alianzas con grupos armados organizados como ELN, Clan del Golfo y carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. El exfuncionario, conocido con el alias de Chucho, fue detenido en un conjunto residencial del sur de Cali. Según las autoridades, haría parte de una red que presuntamente mantenía vínculos con carteles mexicanos, el Clan del Golfo, el ELN y bandas delincuenciales con operaciones en la ciudad de Chicago. Durante la investigación fueron incautados 16 kilos de fentanilo y se logró una afectación criminal superior a los $48 millones y $200.000 producto de lavado de activos, con los cuales fueron incautados en el vecino país. La operación se desarrolló de manera simultánea en La Guajira, norte de Santander y Valle del Cauca, y dejó 5 personas capturadas con fines de extradición. Entre los detenidos también figura un profesional en ingeniería química que, de acuerdo con la investigación, sería el encargado de la producción del fentanilo dentro de la organización ilegal. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. A los 85 años falleció Sonia Basanta Vides, reconocida mundialmente como Totó la Momposina, una de las grandes exponentes del folclore del Caribe colombiano. Sofra de mis amores, lo que caray es minero.
La música tradicional colombiana despide a Totó la Momposina, una de las artistas más representativas del folclore nacional y símbolo de la cultura afrocaribeña ante el mundo. Con una trayectoria de varias décadas, la cantante dedicó su vida a preservar y difundir sonidos ancestrales del Caribe colombiano, llevando ritmos como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y la tambora a escenarios internacionales. Su fallecimiento a los 85 años generó reacciones en el sector artístico y cultural, donde músicos, gestores y autoridades destacaron el legado que deja para las nuevas generaciones y su aporte a la defensa de las tradiciones musicales del país. Haber estado con Totó en tantos escenarios y sobre todo estar en esa última presentación de ella, donde hizo su despedida y cantar al lado de ella, es inspirador, es un legado que de alguna manera he intentado mantener vivo, y es que nuestra música no se pierda, porque esa es la gran ventaja de los artistas, sobre todo los terrenales, porque todos nos vamos a morir, todos tenemos las mismas angustias, pero los artistas tienen una ventaja y es que así mueran, su música y su legado permanece vivo, pero tenemos una misión nosotros de que eso pase, de que eso trascienda de generación en generación. Totó la Momposina también mantuvo una estrecha relación con el suroccidente colombiano y con espacios emblemáticos de la cultura afrocolombiana como el Festival Petronio Álvarez. Su relación con Cali y con el Festival Petronio Álvarez ocupa un lugar especial en nuestra historia cultural. Allí celebramos su legado y reconocimos el valor de una obra artística que tendió puentes entre el Caribe y el Pacífico, entre la tradición y las nuevas generaciones. Hoy Colombia despide a un artista irrepetible, cuya voz, fuerza y sensibilidad estarán para siempre en la memoria cultural del país. Toda nuestra admiración, gratitud, reconocimiento desde la Gobernación del Valle del Cauca para nuestra maestra Totó la Momposina, orgullo colombiano, embajadora de nuestra música del Caribe, de nuestra costa del Caribe. Todo nuestro reconocimiento por ese legado que nos deja, por ser pionera en dar a conocer, y no solamente desde el punto de vista de la visibilización, sino también en la línea de investigación para todos esos ritmos como la cumbia, el porro, la chalupa, el currulao. Maestra, gracias, gracias. Durante años, la artista se consolidó como una embajadora de la cultura colombiana, abriendo espacios para la música tradicional en escenarios internacionales. Artistas, secretarios de cultura y ciudadanos resaltan no solo su trayectoria musical, sino el impacto social y cultural de una mujer que convirtió las tradiciones afrodescendientes en un referente de orgullo para Colombia. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por el nuevo brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo, donde ya se reportan más de 500 casos sospechosos. La Organización Mundial de la Salud encendió las alertas internacionales tras confirmar que el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo ya deja más de 530 casos sospechosos y al menos 131 muertes relacionadas con el virus. La preocupación crece por la velocidad de propagación y por la aparición de contagios fuera de la provincia donde comenzó la emergencia sanitaria el pasado 24 de abril. Los casos ya fueron detectados en ciudades como Bunia, en el noreste del Congo, y también en Kampala, capital de Uganda, donde las autoridades confirmaron contagios asociados al brote. Ante el avance de la enfermedad, países como Francia, Alemania, México y Estados Unidos activaron medidas preventivas y reforzaron sus sistemas de vigilancia sanitaria y migratoria. La OMS declaró una emergencia internacional de salud pública y advirtió que las cifras podrían aumentar a medida que avanzan las pruebas y el rastreo de contactos. Más allá de los casos confirmados, hay más de 500 casos sospechosos y 130 muertes sospechosas. Estas cifras cambiarán a medida que se amplíen las operaciones sobre el terreno, incluyendo el refuerzo de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio. Including strengthening surveillance, contact tracing, and laboratory. Expertos internacionales también alertan que el número real de contagios podría ser mayor debido a las dificultades para detectar casos en regiones afectadas por conflictos armados y crisis humanitaria.
La cepa identificada corresponde al virus Bundibugyo, una variante poco estudiada para la que actualmente no existe una vacuna aprobada ni tratamientos específicos. Además, organismos sanitarios creen que el virus pudo haber circulado durante varias semanas antes de ser identificado oficialmente, facilitando su expansión inicial. El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados, no por el aire como ocurrió con el COVID-19. Sus síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y malestar general, aunque en casos severos puede provocar hemorragias internas y fallas orgánicas. Las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo global sigue siendo bajo, pero advierten que contener el brote rápidamente será clave para evitar una expansión mayor en una región donde millones de personas ya enfrentan desplazamientos y limitaciones en el acceso a servicios de salud. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. La Defensoría del Pueblo se pronunció a través de un comunicado sobre la prelista de la Selección Colombia para el Mundial, en la que aparece el futbolista Sebastián Villa, quien fue investigado en Argentina por un caso de violencia de género. La camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia. Ese es el título del pronunciamiento con el que la Defensoría del Pueblo reavivó el debate alrededor del futbolista Sebastián Villa, luego de conocerse que el delantero hace parte de la prelista de la Selección Colombia para el próximo Mundial. Para la entidad, la discusión va más allá de lo deportivo y plantea una reflexión sobre los valores y el mensaje que representa el equipo nacional ante millones de aficionados. La Defensoría cuestionó la posibilidad de que el jugador condenado en Argentina por un caso de violencia de género pueda integrar la convocatoria definitiva para representar al país en la máxima cita del fútbol. Hoy ese límite vuelve a ponerse a prueba con la convocatoria de Sebastián Villa para representar al país en el Mundial que se aproxima. La discusión no es solamente deportiva. Villa fue condenado judicialmente por hechos de violencia basada en género y enfrentó además una acusación por abuso sexual. Estos antecedentes no pueden reducirse a problemas personales, ni separarse por completo de la responsabilidad pública que implica representar a Colombia ante el mundo. En el documento, el organismo advirtió que quienes visten la camiseta de la selección también se convierten en referentes para niños y jóvenes, por lo que considera que las decisiones deportivas no pueden desligarse completamente del impacto social que generan, especialmente frente a las víctimas de violencia. Hace 5 años, varios jóvenes murieron en zona rural de Buga cuando se encontraban en una finca. Uno de los implicados en este caso fue condenado a 60 años de prisión. La Fiscalía logró demostrar que detrás de la masacre ocurrida en la finca Cerro Rico, en zona rural de Buga, existía inicialmente un plan de secuestro que terminó convirtiéndose en un ataque armado contra un grupo de adolescentes. Por estos hechos fue condenado William Guerrero Gil, quien para la época se desempeñaba como conductor de un empresario y, según la investigación, habría coordinado con integrantes del Frente Adán Izquierdo de las extintas FARC el secuestro del hijo de su empleador para exigir una alta suma de dinero por su liberación. El ente acusador señaló que el hoy condenado entregó planos, fotografías e información detallada de la residencia de las víctimas, además de indicar cuánto dinero debía pedir la estructura armada. Sin embargo, la acción criminal tomó otro rumbo, cuando los subversivos ingresaron a la finca y dispararon contra varios jóvenes que se encontraban reunidos en el lugar. Por estos hechos, Guerrero Gil fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El juez también le impuso una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos. Con esta decisión, William Guerrero Gil se convierte en el tercer condenado por estos hechos, luego de las sentencias a 31 años de prisión emitidas contra alias JJ y alias Simón, señalados de participar en el ataque. Habitantes del barrio Valle Grande piden avances en la investigación por la muerte de un reconocido barbero y líder comunitario del sector. El hecho que cobró la vida de Jorge Hernando García, conocido en el oriente de Cali como Yor, sigue generando preocupación entre habitantes y comerciantes de Valle Grande, donde era conocido por su trabajo como barbero y su liderazgo en la comunidad. Residentes del sector lo describen como una persona cercana, trabajadora y apreciada por quienes compartían con él diariamente. Tras lo ocurrido, vecinos y comerciantes aseguran que el ambiente en la zona cambió y que hoy sienten temor por permanecer en las calles o mantener abiertos sus negocios hasta altas horas de la noche por miedo a nuevos hechos de inseguridad. Habitantes del sector afirman que este caso refleja la creciente preocupación por la violencia en algunos sectores del oriente de Cali, donde comerciantes y líderes comunitarios manifiestan sentirse vulnerables frente a situaciones que afectan la tranquilidad de la comunidad.
Ante este panorama, la ciudadanía pidió mayor presencia de las autoridades y avances en las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos similares vuelvan a registrarse. Comienza la información deportiva en Noti5. James Rodríguez, Álvaro Montero y Camilo Vargas fueron algunos de los jugadores que ya llegaron a la concentración de la Selección Colombia con miras al Mundial de Fútbol. En la sede de Warner Medellín empezaron a concentrarse los primeros futbolistas incluidos en la prelista de Néstor Lorenzo, en una etapa decisiva para definir los 26 jugadores que representarán al país en la cita orbital. Entre los primeros en llegar estuvieron James Rodríguez, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Camilo Vargas y Álvaro Montero, quienes iniciaron trabajos físicos y evaluaciones médicas bajo la supervisión del cuerpo técnico. Mientras tanto, otros referentes de la selección aún permanecen con sus clubes y se espera que se integren en los próximos días. El escenario elegido por la Federación Colombiana de Fútbol se da debido a sus condiciones logísticas y deportivas, pensando en el partido de despedida frente a Costa Rica y en la puesta a punto del equipo antes del Mundial. Vayan terminando, van a ir viniendo. Y después, mientras tanto, los otros van a seguir compitiendo. Los que están en competencia, vamos a esperar hasta el último día que podamos de que finalice la competencia como para estar seguros de que el jugador está disponible, está bien y no haya que hacer un cambio en el medio. Así que para el 25, 26, para esa fecha vamos a estar con la lista más depurada. Se espera que en los próximos días el técnico Néstor Lorenzo revele la lista definitiva de 26 jugadores en medio de la expectativa y la ilusión de millones de hinchas que ya empiezan a vivir la fiebre tricolor. Así llegamos al final en Noti5, los esperamos mañana miércoles a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.